A ver, mi hermano, aquí estaba analizando el audio que me dejó del señor Alducín y estaba mirando lo que él dice y pues estoy un poco como confundido. En el minuto 12 dice, Alducín dice que cuando la iglesia sea arrebatada comenzarán las trompetas y las copas de la ira de Dios. Las trompetas no son ira, las copas sí. Las trompetas son las trompetas del juicio y tenemos que mirar si estas trompetas tienen que ver con la ira de Dios, que no lo veo de esa manera. Luego dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice Dios libra de la ira, pues al igual que Israel en Egipto fue librado al juicio, así nosotros también seremos librados. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, yo quiero decirte una cosa, el pueblo de Israel es tipo de la iglesia, Egipto es tipo del mundo, Faraón es tipo de Satanás y Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo cuando libertó al pueblo de Israel. Cuando el Señor trajo juicio sobre Egipto, el juicio tocó a Egipto, mas no tocó al pueblo de Israel. Cuando las trompetas del Señor suenen, las trompetas de juicio suenen, tocarán al mundo, pero no tocarán la iglesia. El Señor Jesucristo dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, dice en el minuto 21 que no podemos esperar, él dice que debemos prepararnos como si faltaran 5 años para la venida del Señor Jesucristo, para empezar a soplar las velas para prepararnos a la venida del Señor. Nosotros no podemos esperar como si fueran a faltar 5 años. Si nosotros nos preparamos como si fueran a faltar 5 años, quizás el Señor venga esta noche y nos quedemos aquí. Nosotros debemos estar preparados como si el Señor fuera a venir esta misma noche. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, nosotros debemos estar velando continuamente como si el Señor fuera a venir hoy. Minuto 31-32. En el minuto 31 dice cuánto será el tiempo restante de la gran tribulación. O sea, él dice que los 3 años, el tiempo restante, después de los 3 años y medio, la iglesia será arrebatada antes de las copas, o antes del sonido de la final trompeta, antes del sonido de la séptima trompeta, o antes de que empiece la primera trompeta, y antes de las copas de la ira. Ahora, y dice que los 3 años y medio restantes no son 3 años y medio restantes. Entonces, ¿cuánto tiempo está faltándole o cuánto tiempo le va a quitar el Señor? Porque dice que según él, los tiempos serán acortados. ¿Cuánto tiempo le va a acortar el Señor y por qué el Señor va a acortar los tiempos cuando el Señor dice ahí en Apocalipsis que son 3 años y medio? Y estamos hablando de 3 años y medio de 360 días. Ahora, él dice que aquí nosotros tenemos que mirar lo que dice Mateo. Mateo 24, el Señor Jesucristo está hablando acerca de los acontecimientos que habrían de suceder cuando caería el templo de Jerusalén, cuando venga, y él termina diciendo en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del tiempo de la gracia, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será arrebatada. La persecución de la gran tribulación comienza en Mateo 24:15, cuando el Señor Jesucristo dice, cuando veáis en Jerusalén, permíteme decirte 24:15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está comenzando ya la profecía para el pueblo de Israel. Ya no, la profecía no es para la iglesia fue arrebatada, es arrebatada cuando termine de predicarse el evangelio por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces será cuando a los 3 años y medio venga el anticristo, entre al templo, al lugar santísimo, y entonces haga ver la abominación desoladora. Aquí luego lo vamos a mirar cuál es la abominación desoladora. Entonces, más adelante vemos que ahí empieza la persecución con el pueblo de Israel como epicentro, con la abominación desoladora. Volvemos a las trompetas. Las trompetas no son de ira, como enseña el señor Alducín, son de juicio y son diferentes a la ira.
Nosotros seremos arrebatados al sonido de la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? ¿Viene antes de las 7? Entonces no es la final, sino antes de la final. Porque si la final trompeta es antes de las 7, entonces no es la final trompeta. Porque la séptima trompeta en el libro de Apocalipsis, para mí, yo veo que es la última, la final trompeta. No veo otra trompeta después de la séptima trompeta. Pero el señor Alducin dice que vendrá, que nosotros seremos arrebatados antes de que comience a sonar las trompetas del juicio. Entonces no sé, de acuerdo al conocimiento que tiene el señor Alducin, cuál es la final trompeta. Para mí la final trompeta está en Apocalipsis y es la séptima trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando los dos testigos se levantarán y sonará la trompeta. Ahora, sigue diciendo que los 3 años y medio primero no serán acortados. Estoy de acuerdo, ni los 3 años y medio ni los 3 años y medio siguientes. Los 7 años son 7 años que el Señor estableció. El Señor no estableció 6 años y medio, o 6 años y 10 meses, no. El Señor estableció 7 años. Entonces yo no puedo pretender decir que porque el Señor dice que los días serán acortados, entonces el Señor va a acortar lo que Él ha establecido. Ahora, minuto 35, Él dice que el anticristo va a entrar al lugar santísimo y va a sacrificar un puerco. ¿En qué parte de la escritura me dice que el anticristo sacrificará un puerco en el lugar santísimo? En ninguna parte. Quien sacrificó un puerco en el lugar santísimo fue Antioquio IV en el tiempo de los macabeos, que era una figura del anticristo. Pero no quiere decir que este anticristo, quien ha sido quien levantó el templo físico en Jerusalén, venga ahora a sacrificar un puerco. La Biblia no me enseña eso. Yo no puedo enseñar que el anticristo va a sacrificar un puerco en el lugar santísimo. Lo que la Biblia me dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 es que el anticristo se sentará en el trono de Dios, en el lugar, o sea, santísimo. Ahora, minuto 36, él me dice que el muro oriental, dice el señor Alducin, es el templo de los judíos. El muro oriental no es ningún templo. El muro de los lamentos ni tan siquiera conformaba parte del templo. Este muro era una especie de protección externa del templo reconstruido por Herodes. Creo que nosotros tenemos que tener en cuenta al Señor Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. O sea que el muro, el templo fue destruido en su totalidad, que no se puede decir esta piedra pertenecía al templo del Señor. Por lo tanto, el muro de los lamentos era un muro exterior que protegía el templo y no es ningún templo. Es el muro donde los judíos van a llorar por causa de la destrucción del templo. Ahora, lo que Alducin llama allí mismo en ese minuto 36 las cachuchas. Esto es una cachucha. Las cachuchas de los judíos se llaman kipot, que es una especie de gorrita que va en la parte de atrás, se llama un kipot. Minuto 36, cuando Jerusalén sea hollada por los gentiles por los 3 años y medio, será en el primer periodo de la gran tribulación. En el primer periodo, va a ser en el tiempo en que va a ser construido. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo se sentará en el lugar santísimo. Minuto 38, los judíos que no acepten al antimesías tendrán que huir, no todos los judíos, sino el pueblo de Israel, sino aquellos que no lo acepten. El Señor dice en su palabra que si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Ahora, minuto 40, Alducin obvió el verso 7 de Apocalipsis 13. ¿Cuál es el verso 7 del libro de Apocalipsis? Vamos, capítulo 7, verso 13, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué Alducin no nombra el verso 7, el verso 13 de Apocalipsis 7? Dice el verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, me pasé, sino estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en
perdón, no, estoy mirando, capítulo 13, verso 7. Dice, Alducin dice que se le permite al anticristo, se le da autoridad, que Dios le da autoridad, definitivamente, ¿cierto? Dice que le permitió hacer guerra, pero dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. O sea, fueron 42 meses, 3 años y medio. No pudo haber sido cortado porque se dieron 42 meses. O sea, 3 años y medio. Aquí no se acorta el tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero él obvia el versículo 7 que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sobre cuáles santos se le da autoridad al anticristo para que haga guerra y los venza? Él lo obvia. Yo quiero que tú lo vayas mirando. Entonces, ahora en el minuto 43 viene después de la gran tribulación. Alducin vuelve a obviar el siguiente versículo. Y enviará a sus ángeles cuando dice el Señor. Mira, minuto 43 hay una parte de Mateo 23, 24, perdón, Mateo 24. Alducin obvia el versículo 31. Mateo 24, Alducin lee hasta esta parte. Dice, entonces para hacer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está diciendo que vendrá después de la gran tribulación, está diciendo aquí Alducin. Pero versículo 31 me dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del cielo al otro. Si viene después de la gran tribulación, entonces ¿cómo va a escoger sus escogidos con gran voz de trompeta? Si es el sonido de la última trompeta. Aquí te lo dejo para que tú medites en esto. O sea, él obvia, no lo dice. Minuto 42 dice que no van a ser los 3 años y medio porque van a ser acortados. Vuelvo y pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia? Jesús nunca dijo que el tiempo de la gran tribulación se acortaría. Si es así, ¿por qué Alducin enseña que los judíos huirán por 3 años y medio? O sea, que el anticristo gobernará 3 años y medio. ¿Cuándo comienza su gobierno? Minuto 45. Los judíos y cristianos perseguidos por el anticristo son aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia. Él está acá hablando de judíos y cristianos perseguidos por el anticristo. Pero si los cristianos fueron arrebatados con la iglesia, como aquí Alducin dice que los judíos y cristianos van a ser perseguidos. Van a ser aquellos que acepten el señorío del Señor después de que la iglesia haya sido arrebatada. Minuto 46. Dice que minuto 46 él dice que el Armagedón viene 90 días después de la gran tribulación. O sea que se acorta el tiempo o se alarga. No entiendo esto. Él dice que se acorta el tiempo, pero que 90 días después de la gran tribulación viene Armagedón. Entonces yo esto no lo puedo entender muy bien. Luego él dice, nosotros estaremos enterrando los muertos. ¿Quiénes? Alducin y los que con él están. O sea que Alducin no se fue con la iglesia. O es la iglesia la que está enterrando los muertos. Entonces, si la iglesia está enterrando muertos, ¿cuándo la iglesia va a ser arrebatada? ¿Después de Armagedón? Entonces tiene que pasar no solamente las trompetas que él dice que no pasaremos, sino también las copas, porque Armagedón viene después de las copas de la ira, que es la gran guerra del Dios Todopoderoso. Ahora, yo me pregunto esto, si Dios va a sacar la iglesia antes de las trompetas, ¿cuál es la final trompeta? Y si Dios va a sacar su iglesia, ¿cómo podemos enterrar nosotros los muertos de Armagedón? Estos son unos punticos que yo quiero dejarte claro. Quiero que nosotros, la palabra del Señor dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo más importante es que yo pueda escudriñar la palabra, examinarla y poder entender claramente cuál es, hasta dónde, en dónde la iglesia será arrebatada, en qué momento la iglesia va a ser llevada, quiénes se van a quedar, cuándo vendrá Armagedón, porque es bien interesante que a mí
que Alducín diga que nosotros vamos a estar enterrando los muertos de Armagedón. Entonces, esto te lo dejo como un puntico para que nosotros podamos mirar un poquito acerca de esto. Vamos a ver la gran... Entonces, gloria a Dios. Yo quiero que te quedes, que nos quede esto claro, porque yo quiero saber dónde está la guerra de Armagedón. Entonces vamos a ver cuando el Señor lo está llevando. Pero en todo caso, que dejemos esos punticos, déjame saber qué es lo que tú me puedes aportar para esto que el señor Alducín está diciendo, porque me extrañaba mucho que Alducín hubiera cambiado su actitud acerca de que la iglesia va a estar hasta la séptima trompeta. El Señor te bendiga y déjame saber lo que tú crees que me puedes aportar.